El comedor de la familia Taibo fue escenario de encuentros insólitos y, no obstante, posibles. Benito Taibo recuerda, por ejemplo, una tarde casi ceremonial en que su padre, el jefe Taibo, sentó a la mesa a Juan Rulfo, que por entonces ya era un autor de merecido prestigio, y a Pedro Páramo, un periodista español que, con cierta ingenuidad, portaba ese nombre. Los sentó a uno de cada lado de esa enorme mesa y de repente dijo: perdón, este es un momento solemne. Juan Rulfo, Pedro Páramo, Juan Rulfo. Anécdotas como esta pueblan a raudales la memoria de Benito y ahora también las páginas de Cuchara y Memoria, un libro donde Benito ha reunido dos de sus grandes pasiones, las historias y la comida. Yo soy Ángel Soto y esto es Tinta y Voz, un podcast sobre libros y sobre la gente que los hace posibles. Muchas gracias por acompañarme. Tinta y Voz. Como buena parte de sus lectores, conocí la obra de este escritor de Sonrisa Perpetua gracias a Persona Normal, ese relato imaginativo de iniciación y de amor por los libros. Pero al Benito personaje lo descubrí antes en la televisión. En 2012, más o menos, Benito Taibo conducía un programa que se llamaba La historia se sienta a la mesa. Y Benito era en ese programa un intermediario muy erudito entre cronistas, entre historiadores y entre chefs. Entonces, en cada episodio, una tercia de glotones cumplía la promesa de narrar los relatos, las historias que estaban detrás de los banquetes más célebres de la historia. Escuchar las historias, las disquisiciones de Benito sobre comida era una experiencia de agasajo. Bueno, daban ganas de ponerse a cocinar. Muchos años después, cuando converso con él, compruebo que esa chispa, la chispa del fervor gastronómico, está intacta. Cuchara y Memoria es un primer tomo, porque hay un segundo tomo que está por publicarse en la editorial Planeta próximamente. Cuchara y Memoria es la suma de todas esas inquietudes que Benito narra con el encanto de quien ha convertido la degustación en un placer supremo. Recuerda que te puedes suscribir en tu plataforma de podcast favorita, el enlace está en la descripción del episodio, y también te puedes suscribir al newsletter de Tinta y Voz en Substack. Lo encuentras en tintayvoz.substack.com. El enlace también va a estar en la descripción del episodio. Mientras tanto, vamos con la charla. Benito Taibo, ¿qué es la comida sin un pretexto para el encuentro, no? No es un pretexto, es la base fundamental y civilizatoria de la creación de historias. Estamos hechos de lo que comemos, de lo que leemos, del cine que vemos, de la música que oímos, de los besos que damos, de los amaneceres que vemos con alguien a nuestro lado. Eso se llama educación sentimental. Pero hay una sutil pero importantísima diferencia. No es sutil, es una barbaridad lo que estoy diciendo. Es todo lo contrario, es un martillazo. La diferencia entre alimentarse y comer. Alimentarse pueden hacerlo las ballenas azules, los teporingos, los zorros del Ártico, hasta las nutriólogas. Pero comer es un acto civilizatorio, de tradición, de generación de memoria y de recuerdos, de transmisión de historia, de transmisión de conocimientos, de sonrisas, de evolución, de educación sentimental, de creación de personalidad. Todo eso que hacemos cotidianamente y que parecería un acto un poco fútil, es creación de personalidad. Y ahí apuesto todos mis baterías en este libro justo con esa lógica. No hay manera de no hablar de una experiencia culinaria sin contar una historia. Siempre digo, sin literatura no hay historia. Y en el caso de la comida, sin comida no hay historia. Si te pones a revisar todos los textos fundamentales, empecemos por los textos fundamentales. Hablo de los textos generadores de lógicas. Pienso en la Biblia, pienso en el Talmud, pienso en el Mahabharata, pienso en el Corán. En todos esos libros aparece comida. Aparece comida y aparecen las comidas prohibidas y las comidas permitidas, ¿de acuerdo? Pero luego, en la historia de la literatura, hay comida en toda la historia de la literatura. La Ilíada, la Odisea, El Viejo y el Mar, 100 años de soledad. Tú dime, El Quijote, cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque la comida le da a los personajes su sentido humano. Un personaje de novela que come es un personaje que está vivo. O sea, la comida vuelve
terrenales a los personajes de ficción. Bueno, y pienso que, por ejemplo, no solamente en la literatura, en el cine que ya hablabas, por ejemplo, en las grandes películas del cine italiano ocurren las escenas más importantes alrededor de la mesa. La gran buff, la gran comilona. En El Padrino se la pasan tragando. Todo el tiempo están comiendo alrededor de la mesa. Ahí tengo un par de mensajes que vienen desde el otro lado. Uno de ellos es Sofía Loren, que dice: todo lo que ustedes ven se lo debo a los espaguetis. Me parece una maravilla, ¿no? En el segundo tomo aparecerá el cine, en la Z de Zapato. Y tú te preguntarás, ¿por qué chingados está haciendo el cine en la Z de Zapato? ¿Recuerdas la Quimera de Oro de Chaplin? ¿Qué se come? En medio de la nada, en medio de la nieve, guisa un zapato y se lo come. Entonces, zapato es sinónimo de cine. Entonces, en el segundo tomo hablo de cine y comida. Qué bueno que hablas del segundo tomo, y ahorita retomo la otra pregunta que te iba a hacer. Hablemos un poquito de la forma, y esto es algo que tú dices desde el inicio. Esto no es un diccionario, aunque está ordenado alfabéticamente por razones más bien de que uno necesita cierto orden en la vida, ¿no? Uno esperaría que haya cosas como el arroz, que está en las palabras que eliges para organizar estas historias alrededor de la comida. Son palabras que uno no se esperaría de un libro organizado alfabéticamente. Cuéntame un poco sobre eso. Porque son las cosas que me gustan, porque son las cosas de las que quiero hablar, son las cosas que tienen que ver conmigo y con mi educación sentimental y con mi generación de personalidad a lo largo de la vida. Es un libro hecho a partir de vivencias, de memorias, de recuerdos. Se comía en la casa de mis padres espectacularmente bien. Puedo aquí mismo encontrar a 4 o 5 personas que te pueden decir cómo se comía en casa de los padres y que te digan wow. Y yo me acerqué mucho a la cocina para ver cómo cocinaba mi madre. Y aprendí un montón de cosas y heredé sus recetas que no están escritas en ningún sitio, solo están dentro de mi cabeza. Una pizca de, y una pizca de es una pizca de, y no hay forma de traducirlo a es una cucharita de 1.4 gramos, ¿no? O tienes el punto o no tienes el punto. O te gusta la cocina o no te gusta. Si no te gusta, ni lo intentes. Pero si te gusta, puedes experimentar. La cocina es prueba-error. La cocina es diversión. La cocina es, y sobre todo, la comida puesta en esa mesa significa civilización. Punto. Ahora que hablabas de estas recetas no escritas, nos regalas muchas de ellas, con lo que implica pasar ese conocimiento y compartirlo. Ese acto de compartir esas recetas te une a una lista, no sé si decir selecta, pero sí de algunos autores, de algunos escritoras y escritores que han tratado de plasmar la experiencia culinaria en libros. Pienso, por supuesto, en Fernando del Paso, por ejemplo, ¿no? Que tenía esa gran afición también. Y una lista. Y hay una lista enorme. Pero insisto, en la página 1 del Quijote aparece ropa vieja, una de las grandes comidas castellanas de su tiempo. En el primero, y luego empieza a hablar de ajos, y luego, o sea, insisto, convierte en terrenal este acto maravilloso que significa sentarte alrededor de una mesa y compartir no solo el pan y la sal, sino la historia, el conocimiento, la tradición, lo que traes dentro, pues. Ya volvemos. ¡Hey! ¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? Es un boletín y también un podcast dedicado a los libros y a la gente que los hace posibles. Puedes suscribirte en tintayvoz.substack.com o escucharlo en tu plataforma favorita. Ahora, sigamos con el episodio. Este libro, además de que es una apelación al placer de los sentidos, porque la comida no nada más se saborea, también se mira, se palpa, a veces hasta se escucha, ¿no? Sí, por supuesto, oyes chisporrotear las patatas fritas, y eso lo cuenta maravillosamente Pablo Neruda en la Oda a las papas fritas, ¿sí? Pero además, este libro es una linda bitácora de viajes. Está presente, por supuesto, tu vena mexicana, está presente tu vena ibérica, pero están presentes un montón de sitios a los que tú has viajado y a los que nos permites viajar a través de los platillos que nos cuentas. Así es, somos lo que hemos comido, pero también lo que hemos leído, también lo que hemos besado. Es cierto. Te voy a contar una anécdota que no está en el libro. Llegamos a las Bahamas, a Nassau, a la capital de las Bahamas, en un barco, y el 99% de los que venían en el barco se fueron a un parque de diversiones llamado un parque de diversiones acuáticos.
Y Imelda me dijo, ¿y tú y yo qué vamos a hacer? Le digo, tú y yo vamos a ir al pueblo a comer lo que comen los bahaneños. Y fue una experiencia alucinante. Nos subimos en un camioncito sin ventanas y sin techo junto con los habitantes de Nassau. Llegamos hasta el mercado principal y comimos su comida. El primer plato que me dieron fue un molusco de color morado que tardé 25 minutos en poder masticar. La palabra preferida de mi padre fue prueba. Y eso la tengo tatuada en el alma y en el corazón. Y si pudiera me la tatuaría también en la piel. Porque yo lo que hago es primero pruebo, ¿no? Y vivo probando para poder ser asombrado, para poder ser gratificado, para poder congraciarme con el mundo que está alrededor. Y que eso no solamente se refiere a la comida. No, eso se refiere al alrededor, a la vida, por supuesto. Quien se asoma a este libro obviamente se dará cuenta de que hay un punto en el que termina una letra, que es la letra K, y entonces ya me hablabas de que habrá un segundo tomo. Hay un segundo tomo que va de la L, que es literatura, será un capítulo largo, y termina en Z de zapato, que es cine. Me divertí muchísimo y espero que los lectores se diviertan conmigo y que aprendamos juntos, porque investigué un montón para poder hacer este libro. Siempre que te leo a mí me da la impresión de que estoy hablando contigo y que me estás contando tus recuerdos. Y da la impresión, leyendo este libro, que todo sale de tu cabeza, de tu memoria. Sale de mi memoria, pero hay un montón de cosas que tuve que investigar para no andar mintiendo, porque la memoria es esa mujer traicionera que todo el tiempo te va dando enormes sorpresas, porque hay memorias falsas. Y luego recuerdos que uno se inventa, que eso es otra cosa. A ver, los escritores somos unos grandísimos mentirosos, pero en este caso no mentí ni un ápice. O sea, investigué profundamente aquellas cosas que yo quería contar y que sabía y que tenía tal vez un atisbo o una embarrada, pero que quise llegar más profundamente, ¿no? Y hay anécdotas entrañables. Por ejemplo, el episodio con José Emilio Pacheco en Cuba, ¿no? Y su fama de glotón que la tenía, la tenía, pero no era fama, era cierto. Sí, bueno, además el encuentro que tienes con Buñuel, ¿no? Que también eso es que la familia entera se revolucionó alrededor de eso para ver qué le iban a dar de comer al maestro, ¿no? Ese tipo de anécdotas están presentes aquí. He tenido una enorme suerte. Por la mesa de esa casa pasó toda la inteligencia mexicana y iberoamericana y más del siglo XX. Un día llego a comer y me siento. Siempre había 14, 15 personas en esa mesa. Aquí todos los días. Y éramos 4. Éramos papá, mamá, Carlos y yo, porque Paco ya se había ido de casa. Y estoy sentado frente a una mujer que habla en italiano y en inglés y de repente cosas. Y yo la veía y decía, qué guapa. Y yo decía, yo sé quién es, yo sé quién es. Claro que sé quién es. Era Isabella Rossellini, que además en ese momento estaba casada con Martin Scorsese. Entonces acabamos conociendo a Isabella y a Martin Scorsese. Y acabé yo haciendo un poco de trabajo con ella porque ella vino a hacer un documental a México sobre boxeadores. Bueno, te imagínate de repente sentarte y tener a Isabella Rossellini enfrente de tu mesa. Pero en esa mesa estuvo Juan Rulfo, al cual mi padre le presentó a Pedro Páramo. Pedro Páramo es un periodista español que se llama Pedro Páramo, los sentó a uno de cada lado de esa enorme mesa y de repente dijo, perdón, este es un momento solemne, Juan Rulfo, Pedro Páramo, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, ¿quién quieres? María Luisa Puga, todas las grandes escritoras del siglo XX estuvieron comiendo en esa mesa. Es una mesa que ha atestiguado la historia. Literalmente, por lo menos la historia cultural del país, sin lugar a dudas. Bueno, pues Benito Taibo, te agradezco muchísimo. Un placer platicar contigo siempre. Para mí es un enorme gusto. Muchas gracias, Benito. Gracias, canal. Bueno, es una verdadera delicia platicar con Benito Taibo, no solamente sobre comida, sobre libros, sobre la vida en general. Siempre que uno habla con Benito, o eso me pasa a mí, siempre que hablo con Benito siento que estoy platicando con un viejo amigo al que no he visto en muchos años y me trata con mucha cercanía, con mucha intimidad, y me parece que eso es lo que hace sentir a todos y a todos sus lectores, y por eso es un escritor tan entrañable. Bueno, si te gustó este episodio, por favor, déjame una reseña en la plataforma en la que estés escuchando y además cuéntame qué te pareció, tienes alguna recomendación, cuéntame si estás leyendo algo, si has leído algo de Benito, así como también me puedes encontrar en mis redes sociales, me encuentras en cualquier red social como @AngelSots y ahí nos podemos conectar, comunicar, me puedes contar lo que tú quieras sobre
el mundo de los libros. Y aprovecho también que llegamos a este punto para contarte que tengo ahora una página en Buy Me a Coffee, que es básicamente una invitación a apoyar este proyecto, apoyar Tinta y Voz, ya sea la versión newsletter y la versión podcast, por el módico precio de un café o los que tú quieras. Pero bueno, empieza en un café. Te cuento, la página se llama Buy Me a Coffee, se escribe BUYMEACOFFEE.com. Buy Me a Coffee en inglés, que significa invítame un café. De todos modos, te voy a poner el enlace en la descripción del episodio y también en el newsletter si ya estás suscrito por allá. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en otro episodio de Tinta y Voz. Nos seguiremos escuchando por acá. Chao. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.